Máxima tensión. Canadá ya no depende de Estados Unidos. Canadá bloquea cielo gringo. A lo largo de su historia, la frontera entre Canadá y Estados Unidos no solo ha representado la línea divisoria más extensa del mundo entre dos países, sino también una arteria viva de prosperidad compartida. Durante décadas, sus 8.891 kilómetros sirvieron de puente para el comercio, el turismo y los intercambios culturales, definiendo una de las alianzas más estables y simbióticas del hemisferio occidental. Sin embargo, en el turbulento escenario de 2025, esa antigua relación se tambalea. Las señales del colapso son claras. Un boicot canadiense sin precedentes, caídas récord en el turismo y un clima de hostilidad creciente. El telón de fondo de esta ruptura no es solo económico, sino profundamente político y emocional. Todo comenzó con una serie de decisiones desde la Casa Blanca que reavivaron los ecos del proteccionismo de la era Trump. La chispa que encendió esta tormenta diplomática fue el anuncio de un arancel del 25% sobre las importaciones canadienses, una medida unilateral promovida por la administración estadounidense como parte de su agenda America First reeditada. Pero los aranceles no llegaron solos. Junto a ellos, declaraciones provocadoras por parte del presidente Donald Trump, que incluso llegó a insinuar que Canadá podría ser anexado como el estado número 51, agravaron la indignación al norte del continente. La respuesta canadiense no tardó en llegar. El primer ministro Mark Carney, quien consolidó su liderazgo tras una sólida victoria electoral del Partido Liberal en 2024, denunció los aranceles como una afrenta al aporte histórico de Canadá al bienestar bilateral. En un discurso en el Parlamento, un alto funcionario del gabinete fue categórico. Nuestra antigua relación de integración progresiva con Estados Unidos ha terminado. Esta declaración, más que un cambio de política, marcó el inicio de una nueva era de distanciamiento activo. El reflejo más tangible de esta ruptura es el boicot ciudadano que se está gestando desde las bases mismas de la sociedad canadiense. Según una encuesta nacional realizada por Environic Research, más del 60% de los canadienses afirma que evitará viajar a Estados Unidos durante el año 2025. Lo que inicialmente parecía una reacción impulsiva ha adquirido una estructura organizada. Agencias de viajes reportan un descenso del 40% en las reservas hacia destinos estadounidenses solo en febrero, mientras aerolíneas como Air Canada, WestJet y United Airlines han reducido sus itinerarios transfronterizos hasta en un 15%. Este retraimiento masivo no es solo una protesta silenciosa, es también un fenómeno económico de gran escala. En 2024, más de 19 millones de canadienses cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, inyectando más de 20.000 millones de dólares a la economía del país, especialmente en estados como Florida, Nueva York, California y Texas. El gasto de estos visitantes sustentó unos 140.000 empleos estadounidenses. En 2025 esas cifras se están desmoronando. La ciudad de Buffalo, un tradicional destino de compras para residentes de Ontario, ha reportado una caída del 7% en ingresos por impuestos sobre ventas. Los efectos en el sector minorista son devastadores. Comercios cerrando antes de lo habitual, restaurantes con mesas vacías y recortes de personal. En Fort Lauderdale, Florida, la tasa de ocupación de moteles cayó del 80% al 30% en cuestión de meses. Un motelero que lleva 35 años recibiendo a turistas canadienses describió su establecimiento como un pueblo fantasma. Las aerolíneas también sufren. United Airlines canceló su nueva ruta Toronto-Los Ángeles programada para mayo, citando una baja demanda. Air Canada y WestJet informaron la eliminación de más de una docena de rutas hacia destinos estadounidenses. Las agencias de viajes están desbordadas por correos de cancelación, muchos de los cuales mencionan directamente la política exterior y el trato percibido como despectivo por parte de funcionarios estadounidenses. En las comunidades fronterizas, los efectos son aún más visibles. El Departamento de Transporte de Estados Unidos reportó una disminución del 32% en los cruces en automóvil durante marzo de 2025, el peor registro desde los cierres fronterizos por la pandemia de COVID-19.
Este descenso ha golpeado a las economías locales que dependen de visitantes canadienses para actividades que van desde el turismo rural hasta los eventos deportivos. La región de Adirondack, en Nueva York, estima pérdidas superiores a los 12 millones de dólares tras una baja del 20% en visitas de canadienses, principalmente familias, equipos deportivos y campamentos escolares. En paralelo, el gobierno de Ottawa actualizó su advertencia de viaje a Estados Unidos. En ella, destaca el poder de la patrulla fronteriza para revisar dispositivos electrónicos sin orden judicial, una medida que muchos interpretan como señal de desconfianza mutua creciente. Para los canadienses, cruzar la frontera ya no se siente como visitar a un vecino, sino como ingresar a un país con políticas cada vez más hostiles. Las consecuencias de este distanciamiento se amplifican a medida que se acerca el verano, la temporada alta del turismo. La Asociación de Viajes de Estados Unidos proyecta que, si el flujo de visitantes canadienses cae un 20%, unos 4 millones de personas menos, el país perdería más de 4.300 millones de dólares en gasto directo. De esa cifra, más de 200 millones corresponderían únicamente a impuestos sobre ventas. Para estados y municipios que aún intentan recuperarse del impacto económico de la pandemia, se trata de un golpe severo. En algunos sectores políticos de Estados Unidos ya empieza a surgir el reconocimiento de que la situación requiere atención urgente. Un legislador del estado de Nueva York declaró a Político: "Esta situación no es buena para mi estado. Necesitamos traer de vuelta a los canadienses, pero revertir este daño no será fácil. No basta con retirar los aranceles o suavizar el discurso. La grieta que se ha abierto tiene raíces profundas y simbólicas. Para muchos canadienses el problema no es el comercio, sino el respeto". Mientras tanto, los destinos alternativos ganan terreno. Regiones como Banff, en Alberta, y la isla del Príncipe Eduardo están registrando cifras récord de reservas. En el extranjero, ciudades europeas y playas mexicanas experimentan un notable aumento de turismo canadiense. "No somos solo cifras en una hoja de cálculo", dijo un turista de Montreal entrevistado por CTV News. "Somos vecinos, clientes, personas, pero si nos tratan como un titular, encontraremos otro lugar donde gastar nuestro dinero". Así, el boicot se consolida como algo más que una reacción momentánea. Se convierte en una declaración de principios, una reafirmación de identidad y una respuesta colectiva frente a lo que se percibe como desprecio. Para Estados Unidos, el desafío es mayúsculo. No solo perderá miles de millones en ingresos, sino que arriesga una de sus alianzas más estratégicas. Reemplazar la contribución canadiense no es una tarea sencilla, y reconstruir la confianza dañada exigirá algo aún más difícil: humildad, diplomacia y voluntad política. En el cruce simbólico entre Buffalo y Niagara Falls, donde antaño flameaban banderas de ambas naciones con orgullo compartido, hoy el ambiente es distinto. La línea que antes representaba amistad y fluidez ahora se ha convertido en una fractura. Y esa grieta no solo define el presente, comienza a moldear el futuro de la relación entre dos naciones cuya historia estuvo, hasta ahora, entrelazada por la cooperación.